Muy buenas noches con todos los presentes. Reciban el cordial saludo de la Junta Directiva SPEI Filial Macronorte. Es un honor contar con la participación de la doctora Fiorella Álvarez, quien tiene una amplia trayectoria, sobre todo de leishmaniasis, y también a su vez agradecer la participación de los participantes, en la cual es un tema de gran importancia para la salud pública, sobre todo para nuestra región. Agradecemos su presencia e interés a seguir actualizándose académicamente. Estamos seguros de que esta jornada será de gran aprendizaje e intercambio de experiencias. Adelante, doctora Fiorella y doctor Santiago, quien va a moderar. Ok, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Hablar de leishmaniasis es un tema bastante amplio. Es muy grande, así que vamos a tratar de hacerlo entretenido. Voy a empezar a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación. Denme un segundo. Aquí. Ahora lo voy a poner en modo presentación. Ya. Ok. Doctor, aprovecho estos momentos para presentarla. Disculpa, Si gracias. me permiten. A ver. Bueno, entonces hoy día la verdad que tenemos una expositora de lujo. Tengo el gusto de presentar a la doctora Fiorella Álvarez Romero. Ella es médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con maestría en control de enfermedades infecciosas y tropicales por la misma universidad, responsable de la oficina de docencia del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, responsable de la unidad de leishmaniasis y malaria del Instituto de Medicina Tropical, médico asistente del Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas del Hospital Nacional Cayetano Heredia y responsable de la estrategia de control y prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas del hospital. Le damos paso a la doctora que empiece esta presentación. Muchísimas gracias, doctora. Ok, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y como dice, leishmaniasis es un tema amplio, bastante amplio, así que vamos a eso. Dame un segundo. Ahí está. Este es un pequeño contenido de lo que vamos a hacer el día de hoy. Y como introducción, lo que todos ya sabemos, ¿no? Leishmaniasis es una zoonosis, es una de las enfermedades consideradas por la OMS como enfermedades olvidadas o neglected diseases, que está vinculada sobre todo a lo que es pobreza, factores ambientales y climáticos. Si bien es cierto, hay mortalidad por leishmaniasis, hay que tener en cuenta y no dejar de lado la morbilidad. Es una enfermedad deformante e incapacitante y es causada por un parásito, que es el parásito de leishmania, y transmitido a los mamíferos a través de unos pequeños insectos que son los sandflies o de estas pequeñas moscas que son flebótomas. Afecta piel y mucosas y también vísceras. Este es un pequeño panorama. Se estima que anualmente hay unas 350 millones de personas en riesgo. Hay entre 0,7, es decir, 700.000 a 1 millón de casos nuevos al año por leishmaniasis y unas 30.000 muertes al año, sobre todo por casos viscerales. Y no solamente eso, como le habíamos contado, es muy importante la morbilidad. Es 2,4 millones de años de vida ajustados por discapacidad que se pierden. Este es un mapa y es un poquito antiguo, esto es para el 2018, este es en cuanto a leishmaniasis cutánea. Como pueden ver en América tenemos, y en América, entre los principales está aquí Perú, dentro de lo que es la leishmaniasis cutánea y también la tegumentaria. Es endémica en 98 países alrededor del mundo y el 95% de los casos se produce en las Américas, en la cuenca del Mediterráneo y en Asia Central. Y la leishmaniasis mucosa, solo mucosa, dice más del 90% de los casos de leishmaniasis mucosa están aquí. Bolivia, Brasil, Etiopía, por aquí y Perú. Este es en cuanto a leishmania visceral. Como pueden ver, Perú no tiene casos de leishmania visceral autóctonos, pero si nos vamos al costadito a Brasil, podemos tener casos de leishmaniasis visceral, pero Perú al menos no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las cifras? Que se estima que alrededor del 85% de los casos registrados de leishmaniasis cutánea se encuentran en las Américas y que son de 9 países. Estos están sobre todo en la cabeza en América, Brasil, Colombia y Perú, nosotros.
Sigamos. Este es un poquito para ver cómo vamos en cuanto a departamentos, regiones y distritos. En rojo, donde hay mayor intensidad de casos, ¿no? Entonces, Perú, tenemos casos en casi todo el país, no tanto en el sur, por ahí en Tacna, pero miren Selva Central sobre todo, es donde más casos tenemos. Este es un recorte de último reporte de la OMS. Este tiene un punto de corte de diciembre. Esto fue presentado en el 2025 con un punto de corte hasta todo el 2024. Y son los diferentes países y los casos que se van reportando anualmente. Aquí hice un pequeño corte, no voy a presentar todos los años. Y aquí tenemos los últimos años, ¿no? Entonces, para ver, Perú está aquí. Perú reporta aproximadamente entre 5.000 a 6.000 casos anualmente. Ojo, que aquí hay un subreporte, hay muchísimos casos que no son notificados. Y a la cabeza de las Américas, pues Brasil, ¿no? Y aquí está Perú abajo. Esta es nuestro vector, esta es la leucemia, que es el mismo vector que lo que es bartonellosis. Esto es una enfermedad asociada a zonas rurales, al campo, y tenemos que ver mucho también la actividad humana. Entonces, como sabemos, es una enfermedad endémica en valles interandinos y también en zonas occidentales y orientales, por eso lo tenemos en la selva, como pueden ver aquí. Regiones más afectadas, Cusco, Ancash, Huánuco, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas, Lima también tiene, y Cerro de Paz. Este es un poco antiguo, de 2023. Solo quiero que vean dónde se reportan los casos. Todos los puntos rojos son las zonas donde se reporta leishmaniasis, es decir, en casi todo el país. Y Madre de Dios a la cabeza. Ese es mucocutánea. Y mucocutánea también existe de forma mucosa, sobre todo aquí en la selva central. Entonces, en cuanto a la epidemiología en Perú, este es un estudio un poco antiguo, este del doctor Llanos. Aquí se fueron a 3 regiones para ver cuál es la epidemiología de leishmaniasis, ¿no? Se fueron a Piura, Ancash, Lima. No tocaron selva, solo fue costa y sierra. Enrolaron a 4.716 personas, disculpen por el inglés, no tuve tiempo de cambiarlo, y se hizo un seguimiento cada 3 meses por 12 años, o sea, un montón de tiempo. 17% de ellos fueron subclínicos, que quiere decir personas que viven en zonas endémicas que no hacen la enfermedad, pero si les hacemos un test indirecto, ya sea IFI o sea una skin test o leishmanina o prueba de Montenegro, este es positivo, es decir, han tenido contacto con el parásito, han formado anticuerpos, pero no han hecho enfermedades. Y este porcentaje incrementa con los años. Por eso es que tal vez los que tratan malarias, perdón, leishmanias, se habrán dado cuenta de que hay personas que viven toda su vida en zona endémica y recién a los 70 años hacen la enfermedad. ¿Quiere decir que nunca antes tuvieron contacto viviendo 70 años en la misma zona? Pues no, han tenido contacto, tenían inmunidad que los protegía, pero una vez que entran a la edad de adulto mayor, pues hay inmunosenescencia y la enfermedad se manifiesta. Entonces hay que tener en cuenta esto, que existen personas con enfermedad subclínica. Y la infección, justamente por esto, porque la infección deja una inmunidad protectiva hasta en un 73% de los casos, casi 74%. ¿Eso quiere decir que tuve leishmaniasis, nunca más voy a tener? No. Hay riesgo de que te puedas reinfectar. Hay riesgo de que puedas reactivar. Entonces, ¿estoy protegido contra leishmania si tuve leishmania alguna vez? Probablemente sí, pero no siempre. Y la forma de recurrencia fue las reactivaciones. Más que reinfecciones, son reactivaciones. Entonces, fuera de hablar de la epidemiología, hablemos de la fisiopatología. Todo en infectología tiene este triángulo, ¿no? Tenemos al agente, en este caso vector, porque es una enfermedad metaxénica, y el huésped. Entonces, el agente fue descrito por William von Leishman, por eso Leishmania, pertenece a la familia de los trypanosauриdaes, aquí está Leishmania, y es la misma familia de muchos otros gérmenes, como el Trypanosoma cruzi, por ejemplo, y son subgéneros, el género de Leishmania y Vania. Y aquí las diferentes especies, tenemos múltiples especies, algunas no patógenas y las que sí son patógenas, ¿no? Sobre todo brasiliensis, peruviana, lanzoni, que también la tenemos en Perú, y guyanensis, estas son las principales para Perú, pero tenemos muchas más. Entonces, como ya has dicho, de la familia de Trypanosomelidae se encuentran en 2 hospederos, en los vertebrados y en los invertebrados. Los vertebrados, nosotros. Aquí tenemos la forma de amastigote, que son formas intracelulares y con las cuales hacemos el diagnóstico. Y los invertebrados o los insectos son los promastigotes. Ahora, estas son las especies descritas en Perú. ¿Qué es lo que pasa? Si uno lee las normas o las guías de la OMS, el tratamiento debería ser guiado a la especie.
porque no todas las especies responden de la misma forma a los diferentes esquemas de tratamiento. Lamentablemente, Perú no tiene la capacidad de hacer identificación de especies en vía rutinaria. El INS algunas veces nos apoya cuando son casos complicados, a veces necesitamos ayuda dentro de los ensayos clínicos, pero sí han tratado de armar un pequeño mapa. Ese es un mapa que hemos armado teniendo en cuenta diferentes estudios epidemiológicos, algunos ensayos clínicos a los que hemos podido tener acceso a las especies. Y lo que hemos visto es esto, ¿no? Estas son las especies predominantes en Perú. Brasilensis peruviana, guyanensis, dainzoni y amazonensis. De estos cinco, estas tres son las principales. Peruviana, que si vemos aquí la leyenda está en blanco, es predominante de lo que es costa y sierra. ¿Por qué es importante? Porque peruviana solo tiene tropismo cutáneo, es decir, no va a ser enfermedad mucosa ni en 5, ni en 10, ni en 20, ni en 50 años. Ojo, lo puede hacer, pero por contigüidad. Es decir, si tiene la lesión cutánea cercana a fosas nasales o cercana a cavidad oral, pues puede hacer invasión y puede hacer una forma mucocutánea por contigüidad, pero no es que vaya el parásito a migrar a mucosas en algunos años. Las otras dos importantísimas, brasilensis y guyanensis, predominantemente sobre todo en selva. ¿Cuál es la importancia de esto? Estas dos sí tienen tropismo mucoso, que es algo que tenemos que saber del paciente, y la respuesta de los antimoniales es menor. Con estos parásitos sufrimos un poquito más. Esto es lo que les estaba mencionando acerca del tropismo. Hay algunas que tienen tropismo visceral. Ojo, esto es para las Américas. Aquí he quitado el viejo mundo, solo para el nuevo mundo, es decir, Américas. Tenemos la que hace tropismo visceral, Leishman infanto, que para nuestra suerte en Perú no la tenemos. Es por eso que no hacemos Leishmania visceral. Las que tienen tropismo cutáneo, por ejemplo, amazonensis, y acá también más cutáneo, brasiliensis, guyanensis, obviamente, todas estas. Aquí tenemos la insoni, que también tenemos, y peruviana. Y las mucosas tenemos aquí estas tres. De las tres, nosotros tenemos dos, brasiliensis y guyanensis. Entonces, tenemos en Perú solo leishmania tegumentaria, es decir, cutánea y mucosa, no visceral. Entonces, como se había mencionado, el parásito tiene dos formas. El promastigote, que es la forma replicativa en el parásito, en el vector, es decir, en el insecto, y las amastigotes, que es la forma replicativa intracelular, que es lo que vemos cuando hacemos el diagnóstico. Estos son más promastigotes, más amastigotes. El vector son estos pequeños insectos de acá flebótomos, que son las luxomias en Perú y los aemagogos en el viejo mundo. Son muy pequeñitos. A diferencia de la Aedes, que es un mosquito gigante que podemos reconocer simplemente, estas mosquitas son muy, muy, muy chiquititas. Se caracterizan por tener estas alas como pequeños velitos y que cuando se posan forman un ángulo de 45 grados, pero la verdad es que son muy pequeñitas. Reservorios diferentes mamíferos, sobre todo roedores, como pueden ver aquí, más roedores. Y este es el ciclo de vida. Entonces, tenemos que el vector, es decir, la luxomia, se alimenta de nosotros, de nuestra sangre, y ingresa un promastigote. En los macrófagos, este promastigote cambia a mastigote, se multiplica, rompe las células y vuelve de infección. Y para que nosotros contagiemos a otras personas, pues el vector se alimenta de sangre, se contamina y nuevamente hace todo el ciclo. Ahora, ¿cuáles son los determinantes? ¿Por qué les digo esto? Es importantísimo saber cuándo estamos en riesgo. Depende mucho de la actividad humana. Nosotros entramos al área donde están los vectores y al área donde está el parásito. Sobre todo procesos migratorios, condiciones socioeconómicas. Es una enfermedad relacionada a zonas rurales. Por eso es que es una de las neglected diseases. Afecta a gente pobre, a gente que vive en zonas rurales. Y tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver con la actividad. Por ejemplo, deben haber tratado seguro algunos de ustedes aquellas personas que trabajan cerca a lo que es Cusco, lo que es Camisea, Malvinas, lo que están en todo lo que son las zonas petroleras, ¿no? Porque el humano está invadiendo esta área natural. La construcción de carreteras también lleva al aumento a brotes de casos de leishmaniasis, la misma agricultura y esto es muy importante, el cambio climático. Al menos en Lima estamos viendo leishmania en áreas donde antes no había. Si vamos a Chosica, tenemos leishmaniasis. Hace algunos años no se reportaba, pero ya estamos teniendo casos de leishmaniasis en estas zonas. Entonces, la parte clínica, dos formas clásicas. Tegumentaria y visceral. Tegumentaria, que es la cutánea y la mucosa, y la cutánea a su vez tiene diferentes clasificaciones que las vamos a ver. Pero antes de
Este cuadro aquí es importantísimo. Esta imagen está en el libro de Leishmaniasis Tegumentaria del Dr. Llanos. Es una imagen que trabajamos junto hace muchos años, que me pareció bastante práctica porque nos ayuda a ver lo que es la inmunidad. Y es algo muy, muy, muy importante que deben tener en cuenta. Tanto para la presentación clínica como para la respuesta al tratamiento, en la leishmania tiene que ver tanto el parásito como el huésped y tiene mucho que ver nuestra inmunidad. Por eso es que no hay una regla o una receta única para tratar leishmaniasis. Como alguna vez el doctor ya nos dijo, tratar leishmania es un caso individualizado y es un arte, porque hay que tomar diferentes decisiones y no a todos le vamos a dar la misma receta de cocina. Entonces, ¿qué tenemos acá? Respuesta TH1 y respuesta TH2. Aquí está nuestra inmunidad, aumento de inmunidad, y aquí por otro lado tenemos predominio de carga parasitaria. Empecemos en la mitad. El paciente que tiene infección, es decir, ha tenido contacto con el parásito, pero no hace enfermedad. Este paciente está en un equilibrio de TH1, TH2 de inmunidad y de carga parasitaria. ¿Cómo lo reconozco? Porque le hago una prueba indirecta, ya sea una prueba de Montenegro o un IFI, y voy a tener reacción positiva. Simplemente hay anticuerpos, pero no enfermedad. Conforme avanzamos, la inmunidad se empieza a manifestar, es decir, empieza a aumentar la respuesta TH1. Vamos a tener los casos tempranos, que es la leishmania clásica. Si pasan 3 meses según algunos autores o 6 según otros, vamos a tener ya la leishmaniasis que se va haciendo crónica. Aquí tenemos lesiones grandes que responden muy mal a los antimoniales. Y en el exceso de respuesta de TH1 tenemos las formas mucosas. Entonces, para desarrollar forma mucosa, todo paciente que se me contagió en selva que tiene parásito con tropismo mucoso, ¿va a ser enfermedad mucosa? No. Va a depender de su sistema inmunológico. Algunos de ellos, los que tienen más respuesta a TH1, son los que van a desarrollar la forma mucosa. Nos vamos al otro polo, a polo anérgico, es decir, aquí mi inmunidad es casi nula o nula muchas veces y por ende tengo un aumento y un exceso de parásitos. Acá tenemos dos formas importantes de leishmania cutánea, la diseminada y la difusa, que, ojo, no son iguales, son diferentes y ahorita vamos a ver la diferencia cuando vamos a tratar uno por uno, pero esto es lo que quiero que fijen. La inmunidad es muy importante en el desarrollo y en la clínica de leishmaniasis y en su evolución o en el outcome clínico. Entonces, leishmaniasis cutánea puede jugar 2 semanas y hay 3 formas: localizada, diseminada y difusa. Podemos tener adenopatías, pero es esto que necesito que se quede claro. ¿Cómo reconocerla? Lo usual es una lesión ulcerativa circular. Puede que no sea una úlcera, puede que sea placa, puede que sea una forma verrucosa, pero lo clásico es la úlcera, que no duele. Si duele la leishmaniasis es o porque hay sobreinfección bacteriana o porque no es leishmania. Leishmania clásicamente no duele. Tiene los bordes elevados, parece un pequeño volcán, el fondo es eritematoso y es granulomatoso, es decir, no es un fondo liso, es como si viéramos una fresa. Tiene que ser así granulado. Y que han pasado 2 semanas o más y no han curado. Esta es una lesión inicial, por ejemplo, una úlcera muy pequeñita, bordes elevados. Aquí se le ha hecho un pequeño zoom, bordes elevados como si fuera un pequeño cráter. Aquí ya no se ve, si bien es cierto, de bordes elevados, ya no es la úlcera clásica bien formadita, pero miren el centro. Esto es lo que decimos cuando hablamos de un centro granuloso. Y aquí tiene una pequeña lesión satélite y todo esta infiltración. Esta es la clásica, por ejemplo, estas dos de acá, la A y la B, ¿no? Tenemos un borde elevado, un centro granulomatoso, es una lesión que no duele, ya ha pasado 2 semanas a más y no hay cura. Esta B, por ejemplo, es lo clásico. Esto nos hace pensar en leishmaniasis. Puede haber en el pabellón de la oreja y esa es otra forma. No tengo úlcera clásica, tengo una placa verrucosa, que es todo esto de aquí. No es la presentación clásica de leishmania, pero también es leishmaniasis. Sigamos. Estas son algunas lesiones satélites en leishmaniasis crónica. Miren esto, aquí ya no es lo clásico, aquí ya perdió un poco de la arquitectura usual, pero lo llamativo de esta foto son estas lesiones satélites que empiezan a aparecer. Este es otro tipo de presentación, una placa verrucosa infiltrativa. Tenemos pequeñas zonas de soluciones de continuidad, pero toda esta placa que ven aquí es leishmaniasis. Es una presentación no tan común, pero también las vemos. Este es un cuadro de leishmaniasis crónica. Hay veces tenemos pacientes que lo llegan hasta con más de 6 años con lesiones cutáneas. Aquí el diagnóstico es sumamente complicado. Pero como pueden ver, esta es la lesión inicial. Hay áreas que ya han reepitelizado, pero sin embargo hay áreas todavía activas. También puede haber compromiso metastásico, hacen un compromiso tipo esporotricosis-like,
con adenopatías. Como acá las pueden ver, están dibujadas, pues es que esporotricosis es uno de nuestros diferenciales. Pueden haber lesiones nodulares tipo epiteliformes, esta es la lesión inicial que cerró, sin embargo, estas lesiones satélites son las que mantienen activa la enfermedad. Entonces, eso es lo cutáneo localizado. Hablemos de las dos formas complicadas, diseminada y difusa. Empecemos por diseminada. En la forma diseminada hay inmunosupresión, no total, algo de respuesta inmunitaria tengo. Es poco común y usualmente está causada por estas especies, Brasilensis, Amazonensis, Guyanensis, pero sobre todo en Perú, Brasilensis es la que más lo hace. ¿Cuál es la definición? 10 lesiones a más en dos partes del cuerpo no contiguas, es decir, brazo y antebrazo o antebrazo y brazo, no. Puede ser dos brazos diferentes, un brazo y una pierna, X. Dos zonas no contiguas y más de 10 lesiones. Son múltiples lesiones, sobre todo papulares, y a veces parecen acné, como pueden ver aquí, y pueden llegar a ser más de cientos de lesiones. A veces son incontables. ¿Y cómo se disemina? Por vía linfática. Recordemos que el macrófago, bueno, fagocita, pues, ¿no? Al parásito, pero también lo lleva y viaja con él y lo siembra en diferentes lugares. Estas son algunas imágenes. Tenemos unas imágenes crónicas aquí, múltiples lesiones en las piernas, por ejemplo, hay nódulos, pero también hay úlceras. Es una forma de diferenciarlo con la difusa. La diseminada puede tener úlceras. Acá son otras imágenes. ¿Puede haber compromiso mucoso de la par? Sí. Podemos tener lesiones cutáneas, como pueden ver aquí, múltiples lesiones cutáneas y también lesión mucosa concomitante. Y este es una serie de casos que realizaron estudiantes de la universidad justo para el congreso del año pasado, de GAPI. Entonces, aquí ellos revisaron más de 2.000 historias clínicas que tenemos en nuestro centro y encontraron 46 casos. Es decir, ¿es una enfermedad frecuente de una forma frecuente? No, solamente fue el 0,02% de los casos los que fueron los diseminados. Y ojo, hay que tener en cuenta que nosotros somos centro de referencia, entonces es posible que este porcentaje sea incluso menor a nivel nacional. Y la definición de caso fue 10 o más lesiones en dos partes diferentes del cuerpo. La mayoría fue de sexo masculino, 70% de ellos fueron hombres, y el promedio de edad fue de 35,5 años. En lugar de procedencia, la mayoría fueron de Junín. También había en San Martín, Ancash y Cusco. La mayoría de ellos fueron agricultores, bueno, el 41% fueron agricultores. Y 5 meses fue el tiempo promedio de enfermedad y la cantidad promedio de lesiones fueron de 14. Algunos, solamente el 15% tenía antecedentes de haber tenido leishmaniasis, la gran mayoría, casi un 85%, no tenía ese antecedente, y la localización de las lesiones fue en cabeza, miembros superiores, inferiores, torso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vieron? Esta es la distribución de las lesiones, sobre todo estaban en cabeza y cuello, en un 71%, pero también habían en miembros inferiores, superiores, tórax y menos en pelvis, pero también se presentaron en pelvis. La gran mayoría de lesiones fue en las úlceras y los nódulos, fue la presentación más común. Y ojo con este dato, un 32% de los pacientes tenían al mismo tiempo compromiso mucoso. Es un dato bastante importante. Esta es una imagen de uno de los pacientes que tuvimos, uno de los últimos que tuvimos con leishmaniasis diseminada. Era un paciente PBBS, esto está publicado ya este caso. Era un paciente PBBS que viene porque tenía una úlcera en la pierna. Ojo, él no sabía que era portador de VIH, trabajaba en Loreto, era chofer. Y cuando le evalúa, la médico que le evalúa se da cuenta que ha bajado de peso, que hay historia de diarrea, le hacen la prueba, positivo a VIH, el paciente tenía un CD4 en 20. La úlcera obviamente fue positiva para leishmania, pero a él no le llamaba la atención toda esta cantidad de lesiones que tenía. Y toda y cada una de estas lesiones era leishmaniasis. Se hicieron biopsias, se hicieron frotices, siempre se vieron los amastigotes, como pueden ver acá en las biopsias, pero incluso en el mismo frotis de algunas de estas lesiones siempre fue todo leishmania. Se pensó en algún momento en Hansen, no tengo la foto del rostro, pero en el rostro había maladosis, había deformidad en el rostro por las múltiples lesiones que tenía y proveniendo de Loreto era una posibilidad. Pero siempre fue todo leishmaniasis. Era imposible contar la cantidad de lesiones de esta persona. Entonces, conclusiones de esta serie, que la leishmaniasis diseminada es una forma rara. Los primeros casos se publicaron en Brasil en 1920. Recordar que a la cabeza quien causa esto en las Américas es Leishmania brasilensis. Y se diferencian de Leishmania diseminada, que ahora los vamos a ver, pero difusa. Entonces, en este estudio, la mayoría fueron varones jóvenes de ocupación agricultores y ojo con esto, afectación mucosa en un 32% de casos.
¿no? Entonces, eso es diseminada. Diseminada igual a 10 o más lesiones en diferentes partes del cuerpo. ¿Qué es la difusa? La difusa es el polo más enérgico. No hay respuesta inmune. Es mucho menos frecuente incluso. Quienes pueden causar esto son amazonensis, mexicana, venezolenses, brasilense. Entonces, entre nosotros tenemos amazonensis y brasilensis nuevamente que lo puede causar. Es la forma más grave de la leishmania cutánea. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar lento, el diagnóstico es difícil y como aquí no tengo inmunidad, si yo hago una prueba indirecta tipo INFI o skin test va a ser negativa, porque no voy a obtener anticuerpos. No voy a tener úlceras, porque para tener una úlcera necesito reacción inflamatoria. ¿Qué voy a tener? Nódulos. Aquí hay algunas que se han sobreinfectado, pero básicamente son estos, lesiones nodulares múltiples. Si ustedes ven esto, también podría ser una diferencia de Hansen, pero son múltiples nódulos. Y si ustedes abren estos nódulos y toman frotis, van a ver una cantidad inmensa de mastigotes. Es imposible no hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las lesiones dérmicas, en la diseminada puedo tener pápulas, nódulos tipo acné, y en la difusa son nódulos, pero son más grandes, son nódulos infiltrados, son placas, o asemeja a la lepra de bromatosa. En la leishmania diseminada tengo úlceras, porque todavía tengo respuesta inflamatoria. En la difusa no hay úlceras, porque no tengo respuesta inflamatoria. Hay afectación mucosa en la forma diseminada, en la difusa no. En los parásitos, en la diseminada, puede que a veces en las biopsias no los encuentre o sean muy pocos. En la difusa, nada en parásitos, ¿no? Hay miles de parásitos. Brasilensis pueden causar ambas, amazonensis también causa difusa. Y la prueba de Montenegro, la prueba, la de Leishmanina o el skin test es positiva en la diseminada en un 80% de casos, no en todos, pero en la cutánea difusa es negativo. Nuevamente, es el polo anérgico. ¿Y cuál es el problema con esto? El tratamiento. El tratamiento para la leishmania diseminada, vamos a anfotericina B. Antimoniales no me sirven. Anfotericina B y puedo lograr la cura con anfotericina y con el manejo de la enfermedad de base. En la difusa es muy difícil lograr la cura. Si no manejo la inmunosupresión severa, el paciente nunca va a curar. Vamos a dar anfotericina un tiempo, va a mejorar, pero va a reactivar y de verdad no logramos la cura nunca. Esto es en cutáneas. Bueno, ahora vamos a lo que es la forma mucosa. Usualmente es posterior a la lesión cutánea. Puede ser, según literatura, desde 6 meses hasta 20, 30, 40 años. Lo más cercano que en la experiencia personal he visto ha sido unos 10 a 11 meses entre la forma cutánea a la mucosa. Sus pudicicias son vías superiores, puede comprometer nariz, garganta, incluso tráquea, hasta bronquios. Y sobre todo causa destrucción de estructuras cartilaginosas, puede causar disfonía, disfagia o obstrucción de vías aéreas. Como ven, de acuerdo a la imagen, lo usual es que empiece en vías nasales, ¿no? El compromiso de mucosa nasal, si nos demoramos perforación de tabique, puede haber compromiso también de cavidad oral posteriormente con la infiltración que vemos aquí, a veces incluso amputación de la úvula y en formas severas compromete glotis para abajo, incluyendo cuerdas vocales y también tráquea y demás que podría causar obstrucción de vía aérea. Nosotros estamos haciendo una serie de casos en Cayetano de esto, vemos entre 3 a 4 casos severos al año con compromiso de cuerdas vocales para abajo. Algunos de ellos, no en los últimos años, pero podrían incluso requerir traqueostomía profiláctica por el gran compromiso de la vía aérea que puedan tener. Algo de mucoso, como ya sabemos, esta es la clásica nariz de tapir. ¿Qué pasa? Destruye el tabique nasal, por ende la punta de la nariz cae, porque ya no tiene soporte cartilaginoso y hay mucha infiltración de toda la mucosa y de la piel de la nariz, que es la nariz de tapir. Algunos casos hay compromiso tanto cutáneo como mucoso al mismo tiempo, como pueden ver en el caso de esta paciente hubo compromiso cutáneo que por contigüidad coge mucosas, ¿no? Igual en cavidad oral también. Esta es la perforación nasal, el compromiso de mucosa oral. Esta es la cruz de Escomet. Aquí hubo una biopsia, por eso el sangrado, pero esta es, es un signo semiológico, ¿no? De cruz de Escomet. Hay tanta infiltrado, tipo mamelones, pero se llega a ver aquí como una cruz, usamos nuestra imaginación. Compromiso severo, si ven aquí el compromiso no es solo mucosa nasal, está comprometiendo el labio y está infiltrando la piel. Todo esto que ven en eritematoso es infiltración, prácticamente en todo el rostro, incluso aquí. Compromiso en labio, aquí es posterior al tratamiento, vemos que hubo ya amputación de úvula, ya no hay infiltración aquí, pero la úvula desapareció. Y algo de leishmaniasis visceral, nuevamente, no lo vemos en Perú, personalmente nunca he tratado a ninguno, es un cuadro que se presenta en las regiones tropicales y subtropicales, sobre todo en Asia, India y en las Américas lo presenta Brasil.
es también llamada enfermedad de Kala-Azar, y lo característico es la glándula esplenomegalia. Si ven, aquí han dibujado el hígado, que está grande, obviamente, pero miren el tamaño enorme del vaso. Esta es una enfermedad mortal si no se trata. Entonces, no voy a hablar, tocar mucho de visceral, nos voy a centrar más en tegumentaria y vamos al diagnóstico. Tenemos diagnóstico clínico y laboratorial. Dentro del laboratorial, los métodos directos, métodos indirectos. Dentro de los directos, el parasitológico, es decir, el frotis, cultivo que no lo recomiendo mucho porque la sensibilidad no es muy buena y demora mucho. La histopatología, que nos ayuda en algunos casos difíciles, y sobre todo el PCR. No lo tenemos de rutina, Cayetano lo realiza, pero solamente me dice la presencia o no de Leishmania, no me dice especie, pero se puede hacer a través de estudios de doctor Arevalo en la universidad. Y métodos indirectos, como la interdemarcación de Montenegro, que es lo que usamos en Cayetano, y el IF. Entonces, el diagnóstico clínico epidemiológico es lo que ya les comenté, ¿no? Paciente que viene en zona endémica de Leishmania, que viene con una lesión que cumple esas cuatro características, una úlcera no dolorosa de fondo granulomatoso, bordes elevados que pasan 2 semanas a más y no cura, yo debo pensar en leishmaniasis. No es la única posibilidad, puede ser esporo, puede ser TB, pero leishmania es una fuerte posibilidad con eso. El raspado es tomar la muestra del borde de la lesión y tenemos que ver esto, los amastigotes. Lo que sí o sí, voy a poner aquí la lupa porque es muy importante ver esto. Yo no puedo estar seguro de que tengo una mastigote si no veo estas dos estructuras, núcleo y kinetoplasto. Es por eso la importancia del microscopista, porque a veces el mastigote está ahí, pero no se ve tan claro como en esta imagen. Por ejemplo, aquí está el núcleo y kinetoplasto. No es la clásica imagen, pero si un buen microscopista ve, aunque sea una mastigote, el diagnóstico está dentro. Y me pasé. Ya. Tenemos luego lo que es el cultivo. Aquí lo que vamos a obtener son promastigotes. ¿Por qué decía que no lo recomendaba mucho? Sí lo hacemos, pero demora hasta 28 días. Desde el tercer día puede ser positivo, pero si la carga parasitaria es muy bajita, necesitamos hasta 28 días. Hay que estar alimentándolos, hay que estar viendo, y la sensibilidad realmente no es muy buena. Mientras un frotis bien hecho puede tener una sensibilidad, dependiendo de la lesión, si es aguda o hasta de un 90-95%, un cultivo es un 50-60%, a veces menos, incluso dependiendo de la cantidad de parásitos, del laboratorio y demás, ¿no? Entonces, de rutina no nos sirve para tomar decisiones, voy a demorar hasta un mes. Me sirve en el contexto de ensayos, de estudios, de la parte académica, pero de rutina no es una prueba recomendada. Las biopsias o histopatología nos van a ayudar a ver a la mastigote. Sin embargo, no siempre es fácil ver a la mastigote, sobre todo en los casos crónicos. En los casos crónicos tengo ya mucha inflamación. Esta inflamación no me permite ver a la mastigote, pero puedo ver patrones compatibles con Leishmania. Por ejemplo, lo clásico es, ¿no?, un patrón inflamatorio linfoplasmocitario con presencia de granulomas. Esto es clásico de la leishmaniasis. No solo son Leishmania, pero es algo clásico. Los métodos indirectos, no voy a hablar del PCR, hay diferentes pruebas de PCR. El INS hace PCR, no de rutina, pero lo puede hacer para algunos casos especiales. Nosotros en Cayetano lo hacemos en la universidad a través del doctor Areva, lo que está haciendo, está probando diferentes antígenos y nos ayuda en muchos casos complicados. De métodos indirectos, acá tenemos la intradermoración de Montenegro o leishmanina, tal cual el PPD, pero para leishmaniasis. El antígeno que usamos es de Leishmania guyanensis, Cayetano lo hace. Se coloca una prueba intradérmica y se le da las 48 horas. Si es 5 milímetros a más, es una prueba positiva. Y también tenemos el IFI. El IFI lo hace el INS y dependiendo de dónde esté, demora a veces un poco. Entonces, aquí hay un estudio que ha comparado de nuestro grupo, que ha comparado cómo funcionan estos diferentes métodos dependiendo si la lesión es aguda o subaguda. No va a responder igual y la sensibilidad no es lo misma. En lesiones agudas, es decir, menos de 3 meses, lo que es el frotis fue positivo en un 70, tuvo una sensibilidad de 78,8% y una especificidad obviamente del 100%. Microcultivos también es una buena sensibilidad con buena especificidad. El cultivo tradicional baja un poco, cerca del 70%, y el PCR obviamente la mejor sensibilidad de todas. Ojo, la leishmanina tuvo una sensibilidad de solo el 75% en lesiones agudas, porque nuevamente aquí estoy viendo anticuerpos, por eso voy a necesitar más tiempo. Si nos vamos al lado de subagudas, el frotis, la sensibilidad cae. Es decir, si tengo un paciente con una lesión que tiene mucho tiempo, 3 meses a más, si esta está sobreinfectada, si se ha manipulado, si se le ha quemado, todo esto afecta la sensibilidad del frotis y va disminuyendo. Lo que es el cultivo tradicional, aquí es lo que yo les mencionaba, cae a un 50%. No es muy buena. Nuevamente, quien nos ayuda aquí es el PCR.
La leishmanina mejoró a casi un 80%, pero igual no es mucho. Es decir, una skin test o una leishmanina negativa, ¿me descarta leishmaniasis? No, tenemos que seguir haciendo estudios. Estos ya son de lesiones crónicas, más de 12 meses. Aquí la leishmanina mejora la sensibilidad porque ya tuve tiempo de formar más anticuerpos. El frotis cayó menos del 50%. Nuestro gol estándar en lesiones crónicas no sirve mucho. Los cultivos, miren, el cultivo tradicional, 24%. El PCR disminuye, pero sigue siendo una buena opción con un 80% de sensibilidad. Es por eso que en los casos crónicos el diagnóstico es muy complicado. No basta la historia clínica. Hay que hacer diferentes pruebas para poder demostrar la presencia del parásito y es ahí donde el PCR nos ayuda. Vamos a lo que es tratamiento. Trabajo de tratamiento de leishmaniasis es un mundo, así que voy a dividirlo de acuerdo a cómo lo dice nuestra norma técnica. Nuestra norma técnica da tratamiento de primera, segunda línea y no sé si agradecer o no al desabastecimiento de gluconato que tuvimos hace unos años, se está potenciando el tratamiento local. Así que vamos a hablar de cada uno. Dentro de la primera línea están los antimoniales pentavalentes. Tenemos dos grupos, antimoniato de meglumina y el gluconato que usábamos durante muchos años. En ambos, la dosis es de 20 miligramos por kilo de peso, la duración es de 20 días en leishmaniasis cutánea, leishmania mucosa de 28 a 30 días, y aquí se detalla endovenoso, intramuscular y vía tópica. ¿Qué pasó? Nosotros o el país compraba gluconato porque lo podíamos poner en bolo directo de menos de 5 minutos endovenoso, rapidísimo. Intramuscular, por ejemplo, los niñitos que no se les encontraba la vía o por algún motivo X, y la vía tópica. ¿Qué pasó? Porque nos quedamos sin gluconato en 2023, si no me equivoco, unos 5 o 6 meses, y tuvimos que empezar a usar antimoniato de meglumina. Para los que trabajan en leishmaniasis deben haber leído en la caja que la caja de antimoniato de meglumina dice uso tópico e intramuscular, no dice endovenoso. Y si leemos las aprobaciones de FDA, dice que está aprobado para intramuscular y tópico, no endovenoso. Pero si tengo un adulto y le voy a colocar 3 ampollas, los 15 mililitros, que es la dosis tope, ya sea A o B, la dosis tope 15 mililitros, esto duele 10, 15, 20, 1000 veces más que penicilina. Imagínense 15 mililitros todos los días intramuscular. Nadie lo aguanta. Y cuando le hacemos los ensayos clínicos, los hacemos con antimoniato de meglumina y su uso endovenoso es seguro. Es por eso que cuando se tuvo que empezar a usar antimoniato de meglumina, dimos diferentes capacitaciones diciendo que la droga es segura. Y si ustedes leen ensayos clínicos de leishmaniasis, cuando vean el comparador o el control que es antimoniato de meglumina y se usa endovenoso. El uso endovenoso es seguro, porque intramuscular es imposible. Nadie aguanta ese tratamiento. Ambos medicamentos tienen múltiples eventos adversos. Prolongación del QT es el principal, no frecuente, pero el principal. Por eso es que sí o sí tenemos que hacer un electrocardiograma antes de dolor articular, dolor muscular, eventos gastrointestinales y sobre todo que estamos viendo ahora, mucha elevación de enzimas hepáticas y pancreáticas. La pregunta es, ¿estivolgluconato y meglumino funcionan igual? ¿Son igual de efectivos? Y hubo un estudio del grupo que trató de ver eso y sí, ambas drogas son igual de efectivas. Entonces, me conviene uno u otro. Tal vez por practicidad, yo diría estigoloconato nos servía porque lo poníamos en bolo. Ahora, meglumina lo tenemos que pasar lento porque hay mucho dolor en infiltración, perdón, claro, al momento de pasar la droga, pero fuera de eso, funcionan igual. Estos son la toxicidad que ya hemos mencionado. Y antes del inicio con antimoniales, tenemos que usar sí o sí un electrocardiograma y tenemos que ver el QT. Si el QT está prolongado, es decir, 450 en hombres, 460 en mujeres, ya no debemos usar antimoniato, ningún antimonial, están contraindicados. Tenemos que ver lo que es amilasa y lipasa para ver cómo va y ver la elevación que va a tener. Si eleva a 2 veces límite superior normal, debemos suspender la droga de forma temporal hasta que esto mejore. Usualmente esto pasa en la segunda semana, casi en todos los pacientes, pero hay que ver el nivel. Elevación de enzimas hepáticas, por eso tenemos que hacer TGO sorry, aquí es TGP. Si se elevan más de 3 veces límite superior, debemos hacer suspensiones temporales. Creatinina no suele elevarse, pero se pide. Glucosa, importantísimo, ¿por qué? No porque las antimoniales vayan a alterar la glucosa, sino porque múltiples estudios han demostrado que el paciente diabético no controlado tiene una mala evolución al tratamiento, tiene una poca respuesta. Entonces, tenemos que saber básicamente si el paciente es diabético o no. Función renal. Hemograma no es básico, pero podría haber caída de plaquetas. Y recomendamos pruebas de HIV para ver si hay alguna inmunosupresión, ya que hay bastante HIV en nuestra población.
Estas pruebas cuando se hacen, sobre todo estas de aquí, electrocardiograma, lipasa, lipasa, PGO, PGP y creatinina, sobre todo estas, son antes, cada 10 dosis o antes, si es necesario, si el paciente tiene molestias, y al final. Por ejemplo, tengo un paciente que en el primer curso de antimoniales, pero en el KG final me tenía un QT 470. Es decir, que para el segundo curso que lamentablemente requerido está contraindicado antimoniales, ya no los puedo usar. Por eso es que es importante también hacerlo al final, aunque no lo crean. Ahora, la respuesta a antimoniales. Los antimoniales pentavalentes son drogas antiguas. Tienen más de 70 años en el mercado, tienen múltiples eventos adversos. Todos los que están manejando ahora han visto muchas suspensiones de tratamiento por elevación de transaminasas y amilasa y lipasa. Pero sin embargo, siguen siendo nuestra primera línea. Pregunta, ¿funcionan al 100%? Y la respuesta, como muchos deben saber, es no. En Perú, con nuestras especies, la respuesta o la falla, perdona, esto es de casi un 25%, es decir, de 4 pacientes que tratamos, uno va a fallar, que es bastante. ¿Quiénes son los que suelen fallar? Depende de la cantidad de lesiones. Si las lesiones están en miembros inferiores, recordar que eso es una enfermedad de zonas rurales, de la gente que camina y que tiene que trabajar del día a día. Entonces, obviamente, haber lesiones en miembros inferiores, va a haber linfedema, va a haber sobreinfección bacteriana y esto afecta el outcome. Si la lesión es crónica, si tiene, cuanto más tiempo tenga la lesión, menos va a ser la respuesta y sobre todo población pediátrica. Los niños suelen fracasar a los antimoniales. No hacen eventos adversos, la pasan genial, pero suelen fracasar. ¿Por qué? Porque, como habíamos explicado, la inmunidad tiene mucho que ver en nuestra respuesta. El sistema inmunitario de los niños todavía es inmaduro. No tiene la respuesta que necesitamos para apoyar a la droga. La droga sola no es todo, necesitamos respuesta inflamatoria. Y también porque metabolizan la droga más rápido, es decir, están menos tiempo circulando y eso también puede llevar al fracaso. Otras drogas tenemos anfotericina B, que se usaba en Perú como segunda línea. Lamentablemente, si bien ya está en el Perú en el uso de diposomal, lo que usualmente usamos es dioxicolato, pero tienen que saber que ya en el Perú está diposomal y si tienen un paciente que usaba anfotericolato y ha hecho múltiples eventos adversos, pueden solicitar al ministerio el uso de diposomal. Tenemos lo que es la mintefosina. La mintefosina es el tratamiento oral. Son pastillas que se toman 3 veces al día durante 28 días. Y diríamos, ¿por qué no lo usamos? Es oral, no tiene que ir el paciente todos los días, no lo voy a pinchar. Uno, también tiene eventos adversos, elevación de transaminasas, mucho más que los antimoniales, diarreas, náuseas, vómitos, sobre todo gastrointestinales. ¿Es más amigable? Sí, pero la respuesta al tratamiento va a depender de la especie. En la población peruana, con peruviana nos va genial, pero con brasilensis y guyanensis la respuesta a mitefosina lamentablemente fue muy baja. Les voy a comentar eso del último ensayo clínico que tuvimos para comentarles un poquito del escenario. Y no tenemos ahorita en el país. Esta droga no está usualmente en Perú, se tiene que traer del extranjero. Si hay un paciente adulto mayor, por ejemplo, debería darse esto. Si hay un paciente con contraindicación absoluta para antimoniales, podríamos hacer un informe y pedir al ministerio esta medicina. ¿Es posible usarla? Sí, pero no está a mano siempre. Aunque el ministerio este año nos ha pedido programar para el siguiente año todos los adultos mayores y niños de 12 años, a más para lo que es mitefosina. Así que esperemos el próximo año poder tener más facilidad de uso de esta medicación. Y tenemos aquí el tratamiento local. Aquí lo que estoy mostrando es lo que es la termoterapia. Les voy a hablar un poquito respecto a eso después. Estos son los tratamientos básicos, pero también tenemos tratamientos adyuvantes. Como les comenté, tiene mucho que ver la inmunidad. Entonces, en la leishmaniasis cutánea, lo que nos ayuda mucho es el imiquimod. El imiquimod, como muchos ya lo conocerán, lo usamos para tratar lesiones verrucosas como por BPH, condilomas, y es muy bueno. Pero también se usa para el manejo de leishmaniasis. ¿Por qué? Porque tengo que regular esta respuesta inflamatoria. Entonces, el imiquimod me ayuda a modular la respuesta inflamatoria en la piel. Ojo, imiquimod solo no tiene poder para leishmania. Imiquimod solo no es una indicación jamás. Es un adyuvante de tratamiento. Por ejemplo, pueden ver aquí 2 pacientes, 2 lesiones. Ambas recibieron este antimoniato de meglumina de forma endovenosa. Por eso decimos que es una droga segura. El paciente de arriba recibe imiquimod. El paciente de abajo solo antimoniato de meglumina y una crema que fue placebo. Ambos pacientes logran la cura al final. Ambos curaron, pero miren, la cura en el paciente con imiquimod se logró antes. Al segundo mes ya había cura.
En cambio, con el otro se logró recién al tercer mes. Y si comparamos las cicatrices, hay una gran diferencia. Miren la cicatriz de antimonio lumina solo, que es de usual, y la cicatriz que queda con imiquimod es mucho menos imperceptible. Entonces, imiquimod lo recomendamos como un ayudante al tratamiento y sobre todo en niños, porque los niños suelen hacer lesiones en el rostro. Y aquí pueden ver todas las diferencias y los resultados del estudio, ¿no? Entonces, con imiquimod logramos una cura más rápida y un acabado o un outcome más estético. Esto es lo que nos dice nuestra guía peruana, que desmaniasis cutánea, antimoniales pentavalentes, ya sea endovenoso o intramuscular. Podemos usar mitefosina, que es el tratamiento oral, que es de 1,5 a 2,5 miligramos por kilo, dosis máxima de 150 miligramos al día, es decir, 3 cápsulas, durante 28 días. Ojo, mitefosina se tiene que consumir luego de alimentos y sobre todo grasosos. Anfotericina B de oxicolato, solamente damos una ampolla que es entre 0,7 a 1 por kilo, hasta una dosis acumulada de 25 a 30 miligramos por kilo. Las gestantes no se puede usar ni antimoniatos ni mitefosinas, son teratogénicos. Ahora, tratar leishmaniasis cutánea nunca es una emergencia. Entonces, si tienen una gestante, de recomendaciones, esperen que termine la gestación, que nazca la criatura y recién ahí el tratamiento. Si necesitan sí o sí darle tratamiento, pues tratamiento local y si necesariamente sistémico, anfotericina, aunque no es la mejor opción, pero nuevamente, tratar leishmania no es una emergencia, podríamos esperar. Y también hablamos del tratamiento local. Vamos a hablarles un poquito del tratamiento local. En Leishmania mucosa también tenemos un inmunomodulador, que en este caso es pentoxifedina. Como les comenté, en Leishmaniasis mucosa tenemos un exceso de TH1. La pentoxifedina, dada como adyuvante, ayuda a controlar este exceso de TH1 y los pacientes tratados de Leishmania mucosa con antimoniales más pentoxifedina han logrado tener una cura más rápida y menor recaída, sobre todo. Pregunta, ¿puedo usar pentoxifirina para lesiones cutáneas? La verdad, hay data que dice que sí, hay data que dice que no, entonces todavía es controversial, depende del clínico. Y anfotericina B, también como segunda opción. Eso lo voy a pasar, esto también. Ahora, la cura con la anfotericina, que es nuestra segunda línea, es del 100%, aquellos que faltaban antimoniales pentavalentes. El problema son todos los eventos adversos que tenemos, ¿no? Alteración del potasio, creatinina, epigastralgia y demás. Ahora, algo importante, lo que me va a llevar a hablar de tratamiento local. Muchas veces en lesiones endémicas, la población manipula las lesiones. Se echan diferentes cosas. Ácido de batería, ácido de pila, tinta de lapicero azul, se lo queman con piedra azul, con un cuchillo caliente, a veces hasta ácido muriático, agua caliente con sal, limón, X cosas. ¿Cuál es el problema? Que cuando no logran la cura, pues alteran la lesión, no es una lesión clásica, miren aquí la destrucción que hay, y es difícil el diagnóstico y a veces el outcome también se ve afectado. Entonces, el uso de tratamiento local en áreas endémicas, sobre todo ese 70% de zonas endémicas, usan, como mencioné, químicos, hierbas físicos, empeoran las lesiones, el diagnóstico es mucho más difícil, tanto clínico y de laboratorio, incluso disminuye la sensibilidad del PCR, hay más secuela y el tiempo de cura se extiende. Entonces, hablemos ahora sí del tratamiento local, porque esto que hace la población tiene una base científica, que ellas no la conocen, pero existe. Hay tres tipos de tratamiento local, lo que es la termoterapia, la crioterapia y los antimoniales intradicionales. Vamos a hablar un poquito de antimoniales intradicionales. Este es un metaanálisis hecho tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo. En el viejo mundo se incluyeron 33 estudios con más de 5.000 pacientes y dieron una eficacia de un 75,1% de lo que son el tratamiento local con antimoniales intradicionales. Nada mal. Y en el nuevo mundo, la eficacia es de 76,9, muy similar o incluso un poquito más de lo que vemos con los antimoniales sistémicos, según este metaanálisis. Ahora, ¿cómo se colocan los antimoniales intralesionales? Hay que tener en cuenta, para lo que es tratamiento local, las definiciones han cambiado un poquito. Anteriormente era la regla de los 4 y en los últimos años, desde 2022, la FAO nos dice que es la regla de los 3. Máximo 3 centímetros de tamaño de lesión, máximo 3 lesiones y máximo 3 meses de enfermedad. ¿Por qué no más? Porque si pasamos los 3 meses ya mi inmunidad cambió. Ya estoy yéndome al ácido agudo crónico y por ende la respuesta es mucho menor. Entonces, si ustedes tienen un paciente con máximo 3 lesiones, máximo la lesión más grande de máximo 3 centímetros y máximo 3 meses, es candidato al tratamiento local. ¿Cómo se coloca?
Por ejemplo, aquí tenemos una lesión, tenemos los diámetros A y B. Lo que se hace, hay una pequeña fórmula que tiene que ver, pues, es una dosis de 0,008 mililitros por A, es decir, A por B por 0,008, y así calculo la cantidad de antimonial que voy a usar. Son usualmente entre 3 a 5 aplicaciones, o el promedio son 5 aplicaciones que se realizan, son subcutáneas, no intradérmicas, subcutáneas, en este caso es antimoniato de meglumina, y el espacio o la cantidad de días que pasen entre estas infiltraciones es entre 3 a 7 días. El promedio es 5. 5 de 5 cada 5 días, 5 infiltraciones en promedio. Va a depender del tamaño de la lesión, cómo voy a ingresar. Si la lesión es pequeña, basta que yo ingrese por un punto y cubro toda la lesión. Si la lesión es más grande, pues entraré por 2 puntos, por 3 o incluso hasta por 4 puntos para cubrir toda la lesión durante la infiltración. Recordar que es un proceso doloroso. Se puede colocar un poquito de lidocaína, pero hay que explicarle al paciente que es un proceso doloroso. Ventajas. Evito que mi paciente vaya al centro de salud todos los días y me evito todos los síntomas y las afectaciones o los eventos adversos sistémicos de mi paciente. Y si es una persona que tiene que trabajar el día a día, pues lo hago ir 5 veces en tiempos diferentes. Es muy rápido, esto se hace en 2, 3 minutos. Y el paciente puede continuar con su rutina y no tengo todos los eventos adversos que sí tengo con los antimoniales sistémicos. Y la respuesta, como hemos visto, es muy similar al uso sistémico. Vamos ahora a hablar de lo que es la termoterapia. Existen diferentes formas de termoterapia. Tenemos la forma de ultrasonido, que es lo que le voy a explicar. Hay paquetes calientes de agua o de algunos geles, luz infrarroja, radiofrecuencia y entre otras. Entonces, ¿cuál es la base de la termoterapia? Nuevamente, mucha gente de la zona endémica quema las lesiones y muchas veces sí funciona. Algunos estudios in vitro, sobre todo esto en el viejo mundo con Leishmania trópica, se vio que la replicación de estos en los macrófagos era mucho más rápido a 35 grados. A 37 grados disminuye y cuando se llega a 39 grados prácticamente no hay multiplicación. Es decir, el calor afecta la multiplicación del parásito. Nuevamente, por ende crece menos. Entonces, cuando se aplica la termoterapia, estoy no solo matando el parásito, sino evitando que éste se replique. Por ende, se está tratando al paciente. Esta es una forma también de otra forma de termoterapia. Esta es una forma que hacemos en Cayetano. Aquí pueden ver el estudio donde esté publicado, lo pueden revisar si ustedes desean. Fue en un blog del 2013. Estos paquetitos que tal vez algunos los conocen, nosotros hacemos clic aquí, es como una monedita, se hace clic y esto empieza a solidificarse, este gel, y empieza a calentar. Y se llega a una temperatura entre 50 y 52 grados. Esto lo colocamos sobre la lesión más o menos unos 3 minutos y son diferentes sesiones, entre 7 sesiones en promedio, puede haber hasta 10, y esta termoterapia también ayuda. Por ejemplo, pueden ver aquí las lesiones iniciales de estos pacientes y cómo han ido evolucionando y se logra la cura. Entonces es una forma un poco más barata y también nos ayuda al tratamiento. Muchas veces usamos esto como un tratamiento adyuvante. Por ejemplo, si tenemos una lesión crónica que posiblemente no responda bien a antimoniales sistémicos o al tratamiento que está recibiendo, como adyuvante colocamos termoterapia. Esto ayuda a controlar la inmunidad, ayuda a que el medicamento que estemos usando penetre bien también. Este es otro tipo de termoterapia, que es la termoterapia por radiofrecuencia con esta máquina, que es el Thermomix. Es la única máquina aprobada por FDA para lo que es termoterapia. Lo que hace es que a través de estos dos electrodos se generan ondas de radiofrecuencia que calientan el agua intracelular y por ende crean el calor desde la piel hacia afuera. Esta máquina lo que hace es calibrar todo. Llega a una temperatura de 50 grados más menos 5, más menos 0,5, perdón, es decir, entre 49,5 y 50,5, y esto se aplica por 30 segundos cubriendo toda la lesión. Esto usualmente es una sola aplicación, porque logramos hacer una quemadura de segundo grado, es mucho más agresivo. Ya sé que, bueno, lo tiene esto Cayetano y desde hace un par de años, si no me equivoco, la PAO donó unos 5 equipos al ministerio que, si no me equivoco, están en Cajamarca y Madre de Dios o Cusco, y se han hecho algunas capacitaciones para el uso de esto. Es una sola aplicación. No tengo que ir 20 días, obviamente hay que hacer seguimiento clínico, pero es una sola aplicación, un solo día. Para esto sí coloco anestesia local porque son 50 grados, es muy intenso y causa una quemadura de segundo grado.
¿Cómo se coloca? Por ejemplo, tenemos que hacer un cuadrado imaginario y lo que hacemos es colocar el electrodo en 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. No tengo que contar ni usar un temporizador, la máquina solita cuenta y nos avisa. Y es importante que debemos cubrir la úlcera, el área infiltrada y también un poquito de área sana. ¿Por qué? Porque donde yo no cubrí, ahí mi parásito va a seguir vivo y va a reactivar. Entonces es importante explicarle al paciente que la lesión posterior va a verse más grande porque estoy cubriendo úlcera, infiltración y un poco de área sana. Y los resultados también son muy buenos, son entre un 70 y un 80%. Ahora, hay el uso combinado. No estoy hablando aquí de crioterapia. Perú no hace, bueno, nosotros no tenemos la experiencia de crioterapia. Sería bueno poder tenerla, tal vez coordinar con dermatología, pero no la tenemos. Pero en el viejo mundo se usa mucho la crioterapia y también se usa lo que es la combinación de tratamientos locales. Por ejemplo, este de aquí hicieron un estudio sobre lo que es esta fue una, perdón, antes del tratamiento combinado, esta fue una combinación entre, o fue un versus entre antimoniales pentavalentes intralesionales versus la radiofrecuencia, es decir, el Temomet. Fueron 180 pacientes con leishmaniasis cutánea. El tiempo de cura fue entre 6 y 104 semanas. El grupo de antimoniales pentavalentes, la media de cura fue de 10 semanas y al sexto mes la termoterapia logró una cura de 98% y los antimoniales de un 94%, que estadísticamente no hay diferencia. Esta es una fase 2 que publicó nuestro grupo. Este fue un estudio hecho con DNDi hace algunos años, que tuvimos solo dos brazos. Termoterapia sola, nuestra maquinita, versus termoterapia más mitefosina. El tratamiento de mitefosina, que duraba 28 días, se acortó a 21 y estos fueron los dos brazos que se compararon. Como pueden ver, la cura final, es decir, al día 180, fue en termoterapia sola menor al 60%, pero en termoterapia más mitefosina casi 80%, nada despreciable. Este estudio abrió las puertas para una fase 3 para comparar ya no termosola, sino termo más mitefosina, mitefosina y nuestro comparador que era antimoniato de medeumina. Ahora, antes de eso, veamos las especies. Depende de las especies, sí, para lograr la cura inicial. Por ejemplo, donde se logró, acá hubo un caso de brasilensis y peruviana, curaron el 100%. Si era brasilensis, miren, la cura es solo del 53%. Disculpen un momento, denme un segundo, por favor. Lo que pasa es que tengo que moderar una charla a las 8. Denme un segundo, por favor. Ya, volvamos. A ver, debo correr porque no me doy cuenta de la hora. Eso es lo que es el tratamiento combinado. Vamos a correr un poquito, que mejora, que muestra también mejora en el tratamiento combinado. Aquí fue trío más antimoniales intradicionales. Vamos a correr un poco aquí y les quiero comentar esto. Esto fue nuestra experiencia en la época de crisis, en la que no teníamos antimoniales que duró como 6 meses. Lo único que teníamos era 40 ampollas de ciprofloxacino y nuestra máquina de termoterapia. Así que tratamiento combinado para todos. Estos son algunos ejemplos de lo que son pacientes con leishmanias cutáneas sin tratamiento previo, solo con termoterapia, día 1, día 90, con la cura clínica. Estos son con estivogluconato, que era lo que teníamos en ese momento intradicional. Son 3 pacientes diferentes, A, B y C, cómo inician y cómo termina el tratamiento con la cura correspondiente. Y este es el tratamiento combinado, son 2 pacientes, se les hizo termoterapia el día inicial, por eso es que vemos estas flictemas horrorosas, esto es por la termo. Ojo que la termoterapia nuevamente es una quemadura de segundo grado, por eso es que se ven estas lesiones así tan feas posteriormente, hay que explicarle esto al paciente para que no se asuste. Y pasadas 2, 3 semanas iniciábamos antimoniales intralesionales, logrando también la cura. Y esto de aquí, obviamente voy a poner la lupa, es un algoritmo que hemos armado en el hospital en base a nuestra experiencia y a todo lo que hemos visto. Si tienen un paciente con sospecha de Leishmania cutánea, tenemos que primero si hay sobreinfección bacteriana o no, porque si la hay, nuestro diagnóstico va a ser errado, no siempre vemos al masticote y la respuesta clínica es baja. Así que si hay sobreinfección bacteriana, primero tratamos eso.
Una vez resuelta la sobreinfección bacteriana, hacemos el frotis. Si es positivo, se confirmó. Vemos, si este paciente es una leishmania localizada con la regla de los tres, máximo 3 lesiones, máximo 3 centímetros, máximo 3 meses, y ojo, que no esté en cabeza ni en flexura, podemos dar tratamiento local. Y aquí están las opciones que ya les mencioné. Si no cumple esta regla de los tres, tiene que ir a tratamiento sistémico. Aquí tenemos que hacer exámenes complementarios, prueba de embarazo, obviamente, porque nuevamente antimoniales y mitofosina están contraindicados. Así que si es mujer en edad fértil, tenemos que estar seguros de que no esté gestando. Tenemos que hacer los exámenes en sangre e EKG. Si EKG normal, si las transaminasas están menos de 3 veces límite superior normal, la creatinina está normal, la amilasa pasa menos de 2 veces límite superior normal, antimoniales pentavalentes. Hacemos la evaluación al día 10 y al fin del tratamiento. Si es que el EKG está normal o hay una alteración, vemos otras opciones, ya sea mitefosina o anfotericina alta, y hacemos las evaluaciones correspondientes de seguridad. Se tiene que seguir el paciente clínicamente durante el tratamiento, al final, y sobre todo hay puntos claves. El día 42, siendo el día 1, el día que arranca el tratamiento, tengo que haber logrado al menos un 50% de mejora. Si era una úlcera, cerraba al menos un 50%. Si estaba elevada, aplanaba al menos un 50%. Si logré esto, mi paciente está yendo bien. Al día 90 es el día máximo que tengo para que mi paciente haya curado. Puede curar mucho antes, pero al día 90 tiene que haber curado. ¿Qué quiere decir? 100% repitalizado, 100% plan. Si no logré esto, es una falla. Si logré esto, hemos logrado lo que es la cura inicial. Y tengo que seguir mi paciente hasta el día 180. ¿Por qué? Porque en este lapso de tiempo se dan las reactivaciones, es decir, la lesión que había curado se reactiva de los bordes o me aparecen nuevas lesiones. Si es que logré al día 180 que todo sigue igual, sigue bien, ya es la cura final y por ende digo, ok, mi paciente curó. Si es que si logró la cura inicial, pero no logra la cura final porque o reactiva la lesión o aparecen nuevas lesiones, es una recaída o reactivación. Por ende, son fallas de tratamiento. Toda falla al tratamiento requiere un segundo curso, probablemente esta vez con antimoniales pentavalentes sistémicos. Si es que tengo 2 cursos de tratamientos con falla, es decir, no logro cura, falla, tengo que irme a anfotericina B, que es mi tratamiento de rescate. Eso es desde cuando una vez que lo diagnostiqué. ¿Qué pasa si mi frotis es negativo? Limpio la lesión, le digo al paciente que venga sin costra, limpio bien, hago un segundo frotis. Si es positivo, ya está. Si tengo 2 frotises negativos, tenemos que ver cómo va mi intradermorreacción de Montenegro. Si esta es positiva, es un caso probable. Ojo, no confirma. Nuevamente, la intradermorreacción es una prueba indirecta. Me dice que el paciente ha tenido contacto, pero no me está confirmando. Pero si es un paciente que viene de zona endémica, que nunca antes ha tenido leishmaniasis y que tiene una lesión que luce como leishmania, con este caso probable el ministerio nos permite dar tratamiento. Si es que esta intradermorreacción es negativa, tengo que hacer más biopsias. ¿Descarta que sea leishmania? No. Aquí sí tengo que hacer más pruebas, biopsias, PCR sobre todo, y aquí vemos si el diagnóstico se confirma o es probable o si se descarta. Este es un pequeño algoritmo, disculpen, de lo que hacemos en el hospital. Y no he hablado mucho de leishmania mucosa, que es otro mundo también, pero algo básico que debemos saber. Si compromete cuerdas vocales para abajo, ya es una forma severa y los antimoniales no van a servir. Tenemos que ir a anfotericinar. Y eso es todo lo que tengo por ahora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Fiorella. No sé si disponga de algunos minutos para responder a algunas de las preguntas. Tengo un par de minutos porque a las 8 tengo, más bien los invito por favor a continuar. Tenemos un seminario web de Cayetano del Instituto acerca de amebas de vidas libres. Ahorita en el chat les paso el enlace, los invito a conectarse inmediatamente posterior a esto, por favor. Ya, entonces vamos con un Pero caso. puedo hacer una o dos preguntas si estuvieran por ahí, ¿no? Y ya, en todo caso, el resto de las preguntas me dice la doctora Rosa Marina que se las enviamos por correo para que cuando tenga una Ok, oportunidad la gracias. responda y podamos mandarle a los que preguntaron. Entonces, la primera sería, saludos doctora desde Salas, Lambayeque. Perfecto. Actualmente me encuentro laborando en zona endémica. Hace poco tuvimos un caso tipo recidiva con lesiones satélite en una adolescente. Mi consulta ¿es posible que en casos de recidiva o en algunos casos salga negativo el frotis del borde de la lesión? A esta paciente se le tomaron 2 muestras en dos Sí. diferentes puestos, ambos con resultados negativos, pero con respuesta al meglumine tratándolo como un caso presuntivo.
Sí, ahora hay que tener en cuenta que el seguimiento es netamente clínico. Si hay una lesión de los bordes, esa es una reactivación. No necesito hacer ningún frotis. El frotis va a ser negativo porque ya es una lesión que se está cronificando. Es muy poco probable ver el parásito, pero eso no dice que no sea leishmania. Si tengo un frotis positivo inicial y es el borde de la lesión o es la misma lesión, eso es leishmaniasis. Basta con que sea el seguimiento clínico. No necesitan un frotis nuevo. Y obviamente las pruebas indirectas no van a ayudar porque ya sabemos que han tenido leishmaniasis. Excelente, muchísimas gracias. Entonces creo que para que no se cruce con la siguiente presentación, lo damos por concluido. Le agradecemos de parte de todo el SPEIT Macrorregión Norte por tan buena presentación, de mucha ayuda, porque es un tema que ha estado cambiando un poco y la verdad que la casuística es bastante alta. Muchas Sí, gracias, sí. doctora. Muchísimas gracias a ustedes y sobre todo impulsen el tratamiento local. Así evitamos todos los eventos adversos que estamos viendo. Recuerden eso. Máximo 3 lesiones, máximo 3 centímetros, máximo 3 meses. Tratamiento local es una muy buena opción con una eficacia muy similar a los acrimoniales pentavalentes sistémicos y sin todos los eventos adversos. Así que es una Muchas buena. gracias, doctora Fiorella, por la gran, excelente ponencia y muy ilustrativa. Gracias por apoyarnos en nuestra filial. El certificado de ponencia se enviará por el correo institucional del SPEI filial Macronorte. Gracias. Ok. Muchísimas gracias. Buenas noches. A los participantes, por favor, inscríbanse en el link de asistencia, las cuales van a ser posteriormente para su certificación. Están cordialmente también invitados a las posteriores webinars, las cuales va a estar el 27 de mayo de ITS con la doctora Jocelyn Olivera. Están cordialmente invitados. En 5 minutos vamos a cerrar este webinar, pero por favor inscríbanse en el link de asistencia. El 27 de mayo va a haber la ponencia de abordaje integral de ITS según la norma técnica vigente del Ministerio de Salud. A las 7 de la noche están cordialmente invitados.